Espero que hayan podido visitar a nuestros stands, a los sponsors. Ahora vamos a recibir a Joaquín Trujillo Casat. Joaquín posee más de 10 años de experiencia en el desarrollo de ideas y estrategias digitales orientadas hacia el cliente. Es responsable del desarrollo de estrategias de comunicación, marketing, transformación digital para empresas en Chile como Walmart, Enex, Samsung, Sky Airlines, LG, L'Oreal y Comax, entre otras. Su conferencia, Experiencias Conectadas y Transformación Digital en la Interacción con Clientes. Recibimos a Joaquín Trujillo. Hola a todos, ¿cómo están? Hola Ramiro, muchas gracias por la presentación. Para mí es un honor poder participar de este congreso, dar inicio también a este congreso, así que vamos a compartir harto material interesante. Voy a comenzar con la presentación. Ahí está. Bueno, como les decía, para mí es un honor poder participar de este congreso. Voy a compartir con ustedes una serie de lineamientos más conceptuales y estratégicos. Obviamente por el tiempo vamos a tratar de tocar líneas mucho más conceptuales. Esta vez vamos a hablar sobre experiencias conectadas desde una lógica orientada a la transformación digital. Mi expertise está fuertemente vinculada a la interacción con clientes, a la gestión con clientes, y eso es lo que hoy día vamos a poder compartir. También les dejo mi LinkedIn para quienes quieran conectarse en el futuro y resolver cualquier tipo de dudas. Denme un segundo que no sé si la cámara... Ah, no, ahí está, ok. Em, bueno, vamos a iniciar primero contándoles un poco mi experiencia para poder apoyarme con eso en el relato que vamos a tener hoy día. He tenido la suerte de trabajar con varias organizaciones bien interesantes que se han asomado a la transformación digital hace un buen tiempo atrás, transformación digital vinculada obviamente a la gestión con clientes, entre ellos industrias como los combustibles, industrias farmacéuticas, industrias de tecnología, aerolíneas y también fuertemente en la industria retail. Y la verdad es que el principal factor común de ellas, y por lo menos donde yo he trabajado o en proyectos en los cuales he tenido que intervenir con estas organizaciones, tiene que ver con las experiencias del cliente, ¿ok? Pero si tuviera que poner un apellido, estas experiencias están vinculadas principalmente a las estrategias de interacción. Justamente en la introducción escuchaba atentamente cómo hoy día cada vez más tenemos una serie de relaciones e interacciones con nuestras diferentes organizaciones con las cuales tenemos algún vínculo, ¿cierto? Vínculos contractuales con servicios, por ejemplo, o vínculos de comunicación con diferentes tipos de marcas con las cuales hoy día nosotros interactuamos o tenemos alguna relación contractual o una relación transaccional, ¿cierto? Y por lo tanto, gran parte de los desafíos que hoy día existen justamente en estrategias de interacción o en estrategias de gestión al cliente es poder entregar elementos de comunicación mucho más relevantes para los usuarios, las comunidades, para los segmentos, para los clientes. Y desde aquí, por lo tanto, quiero comenzar, ¿cierto?, esta charla tratando de proponerles una serie de caminos disponibles desde la conceptualización estratégica para justamente llegar a la relevancia en las interacciones con los canales, perdón, con las marcas, ¿no? Y para ello me atrevería a decir, por lo menos lo que me ha dado la experiencia, ¿no? En que uno a lo menos debiese tener tres grandes focos de trabajo, ¿ok? El primero tiene que ver con la alineación desde el punto de vista tanto de la cultura de las organizaciones, pero también de los líderes, ¿no? De los líderes que hoy día toman o más bien, valga la redundancia, lideran ciertos proyectos de transformación digital en la gestión de clientes. La alineación es sumamente clave porque finalmente no solamente da
una suerte de roadmap o de camino, sino que también da la energía necesaria para poder realmente hacer transformaciones dentro de una organización. Me tocó en muchos aspectos y en muchos diferentes tipos de proyectos, diferentes marcas y diferentes organizaciones, encontrar diferentes alineaciones, pero normalmente cuando una alineación estaba completamente clara en el desafío y los objetivos que tiene, ¿cierto? Para poder construir una estrategia fuertemente en gestión del cliente, es donde mejor se ven los resultados del proyecto. Un segundo punto muy importante tiene que ver con la planificación. Y aquí, entre paréntesis, dejé a los KPI como un factor relevante. No existe transformación digital, y en este caso desde la gestión del cliente, si es que no hay un claro roadmap y que ese roadmap venga alimentado de indicadores claves que van a medir la consecución o no de los objetivos. Dentro de la planificación, hoy día hay un interesante tendencia, ¿cierto?, que son los procesos o las planificaciones ágiles, ¿no? Existen hoy día tendencias en trabajar desde una lógica de MVPs, ¿no? Productos mínimos viables. En otras palabras, siempre comento esto, ¿no? Esto es tratar de equivocarse rápido y a bajo costo, ¿no? Las planificaciones hoy día necesitan, de alguna u otra manera, tener un claro camino, un claro roadmap con indicadores que definan la consecución de los objetivos. Y por último, un elemento muy importante dentro de la transformación digital tiene que ver con los procesos, principalmente procesos tecnológicos, donde definamos si es que hay que intervenir o hay que agregar o alterar ciertos procesos que la organización hoy día tiene y que son necesarios modificar, evolucionar para la consecución de los diferentes objetivos. ¿Ok? Ahora, hasta ahora esto ha sido todavía muy conceptual, ¿no? Y lo que voy a tratar de hacer en estos minutos que me quedan es tratar de conceptualizar un poco más y darle una bajada más clara, ¿cierto?, a estos puntos que se están conversando. Eh, Respecto a la alineación, eh, hay un término que posiblemente lo hayan escuchado más de una vez, ¿cierto?, que es el customer centric, ¿cierto? Cómo nos centramos hoy día en el cliente. Y hay diferentes visiones y líneas respecto a cómo profundizar esta visión que es el Customer Centric. Y yo normalmente trato de bajarlo principalmente a dos conceptualizaciones que son sumamente necesarias de entender para poder posteriormente trabajar en cualquier tipo de estrategia o proyecto que se vincule a la gestión de clientes. El primero tiene que ver con el ciclo de vida del cliente y el segundo tiene que ver con el valor de vida del cliente. Normalmente estos conceptos también los escuchamos en inglés como el life cycle, customer life cycle, y el customer lifetime cycle, ¿ok? Perdón, customer lifetime value, ¿ya? Valor de vida del cliente y ciclo de vida del cliente. El primero, ciclo de vida del cliente, es un proceso dentro de un embudo, y el segundo es un indicador. Ambos están totalmente anexados. El ciclo de vida al cliente es un proceso, o como bien les dije, un embudo, donde básicamente desde el líder del proyecto o de las personas que están involucradas en la gestión o en el liderazgo de un proyecto, tiene que tener sumamente claro cuáles son estos procesos o estas fases dentro de la gestión que eventualmente nosotros tenemos del cliente. Existen procesos de adquisición, donde lo que buscamos como foco es la adquisición o la integración, ¿cierto?, de nuevos y potenciales clientes al modelo de negocio, a la línea de negocio de la organización, todo lo que tiene que ver con los procesos de conversión y de estados de servicio que se le ofrecen a los diferentes clientes, evaluaciones de servicio, experiencias de servicio. Finalmente lo que buscamos en estados posteriores a la adquisición es saber realmente cómo está la experiencia frente a nuestros clientes, y luego vienen después todos los procesos de retención, de reconexión, de fidelización, de influenciación, que justamente lo que buscan es aumentar este ciclo de vida a lo largo del tiempo. Sin embargo, tenemos otro indicador que es el valor de vida del cliente, que finalmente, sumándolo al ciclo de vida, vamos a tener un interesante modelo que nos va a definir justamente la alineación o el foco o la prioridad que debemos hacer a nivel estratégico. El valor de vida es un indicador que finalmente es un modelo matemático que nos ayuda a
determinar cuál es el valor que nos va a entregar este cliente a lo largo del tiempo. Si uno comienza a jugar y cruzar entre los ciclos de vida del cliente con el valor de vida del cliente, nos damos cuenta, en un valor de vida normal, que en la adquisición siempre va a haber un valor negativo, es decir, siempre va a haber un costo por parte de la organización para lograr adquirir potenciales y nuevos clientes. Esto se da porque finalmente la organización tiene que hacer una inversión importante en equipos de trabajo, en tecnología, en campañas de difusión, en una serie de elementos necesarios para justamente adquirir nuevos clientes. Y eso evidentemente tiene un costo y por lo tanto el valor ahí tiende a ser un costo para la organización. Y a medida que el potencial prospecto se convierte en cliente, este finalmente comienza a generar valor para la organización. Fíjense lo interesante, por lo tanto, resumiendo, estoy hablando cosas de sentido común, sin embargo, cuando las conceptualizamos, lo que empezamos a entender es que hay un momento dentro del valor de vida en la cual el cliente ya deja de establecer ciertos ciclos de compra. Estos ciclos pueden ser diferenciados por la categoría, ¿no? B2B es muy distinto a B2C, las categorías de retail son muy distintas a las categorías financieras, un contrato de prestación de servicios muy distinto a un consumo masivo, etc. Sin embargo, entendemos a cabalidad que existe una entrada y una salida del cliente. Cuando hablamos de alineación estratégica, lo que buscamos es poder definir dónde están esos momentos dentro del ciclo de vida del cliente para mejorar. Y desde ahí, por lo tanto, definir cuáles van a ser las mejoras en el valor de vida de ese cliente. Existen estados iniciales como la adquisición, donde podemos mejorar fuertemente el valor de vida, mejorando, por ejemplo, la reputación de la marca, mejorando las estrategias de influenciación o de referenciación de los actuales clientes que hoy día son nuestros clientes de alto valor y ofrecerles un mecanismo para poder referir a potenciales otros clientes. Y por el costado derecho tenemos toda la línea de lograr retener o reconectar a un cliente que eventualmente podría estar en una línea de fuga o una línea de salida de nuestro ciclo de vida. ¿Y por qué quiero partir con esto, no? Quiero partir con esto porque es muy importante alinear cualquier tipo de foco estratégico en base a estos dos grandes elementos conceptuales. El ciclo de vida y el valor de vida del cliente nos determina finalmente la prioridad para trabajar fuertemente en lo que posteriormente vamos a definir como las estrategias de interacción o las estrategias de gestión al cliente. ¿Ok? Así que quería definir eso. Hay un tema, esto entre paréntesis, no puedo, para el equipo, por favor, no puedo activar la cámara porque no me deja. Me dice que no tengo permisos para activar la cámara. No sé si habrá pasado algo en particular, pero me dice que el anfitrión detuvo la cámara. Ahí esto en la parte interna. Así que ahí se lo pueden corregir. Feliz, ahí podría activar la cámara sin problema. Bueno, y por lo tanto, como les había dicho, el diseño del... Ahí sí, perfecto, buenísimo, ahí sí ya volvimos con la cámara. Entonces, como les decía, el diseño de las estrategias o el diseño de las experiencias de cliente, desde esta lógica, se pueden trabajar bajo estos dos elementos. El ciclo de vida y el valor de vida, por lo tanto, determinan una alineación concreta, un foco concreto para lo que viene posteriormente, que son la implementación de proyectos futuros, ¿no? Un siguiente elemento, no menor, que también está vinculado a la alineación, pero también tiene que ver con toda la lógica de procesos. Recuerden que en la primera lámina hablamos de alineación, luego hablamos de planificación y luego de procesos. Hay un tema que por lo menos en los últimos 8 años ha comenzado a brotar muy fuertemente y tiene que ver con la data de los clientes, ¿ok? Y hay un concepto muy interesante que se llama el Data Driven Marketing o Data Driven Strategy o estrategia Data Driven, que básicamente se focaliza en esta lógica de tomar decisiones basadas en los datos, decisiones estratégicas basadas en los datos. Hoy día es un poco sentido común, ¿cierto? Entender que los canales digitales principalmente, sobre todo post pandemia, vimos un enorme crecimiento en el uso de canales digitales, en la salida de nuevas plataformas de
dentro de las mismas organizaciones, hemos logrado obtener una serie de fuentes de datos, ¿cierto? Principalmente data estructurada que se puede utilizar para tomar mejores decisiones. Ya no solamente tenemos data de páginas web, donde podemos ver cuántas visitas tiene nuestra landing, nuestro e-commerce, sino que también hoy día podemos tener desde, por ejemplo, data transaccional, información muy relevante de nuestros clientes para, por ejemplo, saber qué clientes hoy día son activos, qué clientes hoy día tienen alguna frecuencia de consumo en particular, cuál es hoy día el valor o el ticket promedio que tiene un cliente en particular, un arquetipo, una audiencia en particular, y toda esta información nos hace hoy día tomar mejores decisiones. Si a esto le sumamos esta lógica de implementar de forma parcelada, por ejemplo, mediante MVPs, el producto mínimo viable, la información se convierte en un elemento totalmente importante, porque con esa información nosotros podemos tomar después mejores decisiones para aumentar el alcance de un proyecto inicial. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Que el consumidor, el cliente, nosotros, ¿cierto? Los ciudadanos, empezamos a tomar decisiones basadas en datos mucho antes que las organizaciones, ¿ya? Si yo les preguntara hoy día, ahora, en este momento, a los que nos están escuchando, ¿cuál es el clima actual, cuál es la temperatura actual de tu ciudad y cuál va a ser la temperatura de mañana potencial, ¿cierto? Es cosa de abrir nuestro celular, nuestro smartphone, abrir la aplicación del tiempo y vamos a poder inmediatamente, ustedes me podrían responder, mira Joaquín, mañana van a haber X grados en mi ciudad. Eh, pero si yo, ¿cierto?, le preguntara en estos momentos a la directiva, ¿cierto?, a un área en particular comercial de X organización y les preguntara, oye, ¿cuántos clientes de alto valor activos de la categoría de producto X ayer hicieron alguna compra con nuestra campaña en particular? Chuta, no es tan fácil la respuesta como para decir, bueno, déjame sacar mi celular y te digo inmediatamente, ¿no? Y esto que está pasando, esta realidad que está pasando, estas velocidades que estamos viviendo, se ven reflejadas en la experiencia del cliente. Hoy día, como les digo, alguien perfectamente puede ver el tiempo para saber cuál es la decisión que tomo respecto a la forma en que voy a vestirme, ¿cierto? La forma en que me voy a abrigar, o si tengo que llegar a algún lugar en particular, ¿cierto? De un punto A a un punto B. También tengo mucha información para tomar decisiones. La pregunta que yo me hago es cuántos datos y cuánta información hoy día tenemos desde las organizaciones para tomar las mejores decisiones, en este caso y en el contexto de las experiencias del cliente. Imaginemos, por lo tanto, ¿no? En un mundo ideal, la integración de información. Aquí solamente les dejo esto como un ejemplo, ¿no? Imaginemos que tenemos una tienda y en la tienda tenemos la posibilidad de integrar datos del e-commerce, por ejemplo, integrar información de la interacción que tienen nuestros clientes con nuestras comunicaciones uno a uno, es decir, email marketing, SMS, comunicaciones por WhatsApp. Imaginemos también que tenemos integrada la información de las experiencias de los servicios que ofrecemos, por ejemplo, con una encuesta NPS, para determinar si hay satisfacción o no de nuestros servicios. Imaginemos también tener la posibilidad de integrar información desde encuestas de perfilamiento para saber, además de lo que consumen nuestros clientes, qué le interesa a nuestros clientes. Y por último, imaginemos data transaccional dentro de nuestra tienda presencial o dentro de nuestra tienda online. Imaginemos, por lo tanto, tener una serie de informaciones, ¿cierto?, integradas en un solo lugar para sacar una foto de nuestro cliente, ¿no? Esto es algo que hoy día está sucediendo y que se llaman los insights o los target dinámicos. Es decir, cómo logro, con la data que hoy día logro integrar y logro obtener de forma periódica, idealmente en tiempo real, diferentes segmentos que se van modificando según sus comportamientos de compra, según sus comportamientos de intereses, según sus comportamientos de interacción. Volvamos al embudo, por lo tanto, que es la primera lámina de alineación que les comenté, ¿no? El embudo de compra, ¿no? Donde tenemos eventuales potenciales compradores y luego tenemos compradores o clientes y luego todo lo que tiene que ver con la línea del ciclo de vida del cliente. Imaginemos, por lo tanto, tener información desde un CRM.
como justamente comentaron en la introducción, imagínate que alguien te vuelva a llamar de una línea telefónica para ofrecerte un servicio adicional de telefonía cuando yo tengo mi número de teléfono de mi organización, por lo tanto no tengo la toma de decisión para decir, oye, quiero agregar una línea adicional de teléfono, ¿cierto? Bueno, un CRM perfectamente podría marcar información de estos clientes para decir, oye, por favor, no vuelva a llamar nunca más a este cliente ofreciéndole una nueva línea porque él no tiene la toma de decisión para tomar la nueva línea, ¿no? Pero vámonos un poquito más complejo ahora. Imaginemos la data transaccional. Imaginemos que, por ejemplo, un determinado tipo de segmento tiene un tipo de ticket promedio mucho más alto que el resto, ¿cierto? Mucho más alto que el promedio. O por el contrario, es un cliente que tiene un ticket promedio o un valor de ticket promedio mucho más bajo que el resto, ¿no? Y por lo tanto, desde ahí también yo perfectamente puedo tomar decisiones. El NPS, como le había comentado, la frecuencia de compra también es muy importante para poder determinar qué tipo de cliente, qué tipo de segmento es. Y por lo tanto, ¿dónde está la clave en esto? Que hoy, un segmento puede tener determinada información, ¿cierto? Como por ejemplo el ticket promedio, la frecuencia de compra, es un cliente detractor o promotor, pero mañana o en una hora más, que eso es lo interesante, este cliente puede cambiar radicalmente. Podemos tener a un cliente que estuvo evaluándonos de forma positiva su experiencia versus un cliente que en su momento ahora nos evalúa de forma negativa. ¿Por qué? Porque tuvo una mala experiencia. Su ticket promedio baja. Por ejemplo, antes tenía un ticket promedio sobre 10, ¿cierto? Y hoy día ya lo tienen en sobre 8. Algo pasa con este cliente que finalmente hubo una modificación de forma negativa y por lo tanto tenemos que actuar rápidamente para definir cómo logramos volver a la base inicial en la cual este cliente se encontraba. Y por lo tanto aquí este es uno de los puntos más interesantes, más importantes para poder generar contenidos relevantes. Es básicamente establecer en qué momento del ciclo de vida está el cliente, cuál es la información que hoy día yo manejo de ese cliente y posteriormente la acción que voy a decidir a nivel de relacionamiento, a nivel de comunicación, va a estar totalmente vinculado a la información que yo maneje de él y en base a su estado y su condición actual versus la condición pasada en la cual estaba. ¿Ya? Aquí lo voy a bajar ahora a ejemplos concretos. Me tocó por mucho tiempo trabajar con líneas de retail, ¿ya? Donde básicamente podíamos el equipo completo detectar cuando un cliente cambiaba de estado, un estado de alto nivel de frecuencia de consumo a un estado de bajo nivel de frecuencia de consumo. Y por lo tanto, en base a esa información, y con información, como les digo, dinámica y de tiempo real, podíamos automatizar inmediatamente información para decir, ok, una regla va a ser que si el cliente baja de frecuencia de 10 a 8 en consumo, vamos automáticamente a establecer una serie de líneas de comunicación automatizada para poder incentivar nuevamente la frecuencia de compra de un determinado cliente. Asimismo, cuando un cliente nos evalúa de forma negativa un NPS, una experiencia sobre un servicio, sobre un producto, automáticamente generábamos algún sistema automatizado para poder detectar qué es lo que había pasado. Si era un cliente de alto valor, inmediatamente se aplicaba un llamado telefónico y así una serie de factores para poder justamente lograr determinar qué es lo que había pasado con ese cliente. Y así tenemos una serie de ejemplos gigantes para poder comentarles, pero aquí está uno de los factores determinantes para generar contenidos relevantes. Tener la capacidad de saber el estado actual de tu cliente con la data que hoy día existe y luego generar reglas de comunicación, reglas de interacción, reglas de experiencia en base a esa información dinámica que existe del cliente. ¿Ok? ¿Cómo se hace esto? Bueno, existen muchas herramientas tecnológicas para hacer esto. Hay gigantes que hoy día ofrecen toda una línea de integración de data y luego posteriormente la automatización de experiencias. Los gigantes hoy día son Salesforce, por ejemplo, Adobe, tenemos también de gamas más medianas, tenemos Chartsprint, tenemos MailChimp, tenemos Clavillo también. Hay una serie de herramientas de automatización que logran, por un lado, integrar data del cliente y posteriormente ofrecer reglas de comunicación según ese estado del cliente. ¿Ok? Bueno, cosa no menor, ¿cierto? Y este es el concepto de Customer Experience desde el Data Driven, ¿cierto? Cómo los datos generan la experiencia del cliente.
¿Para qué hacemos esto? Principalmente porque existe, por otro lado, la data desestructurada, data que no podemos controlar, data que finalmente existe y que es muy relevante para la toma de decisión de otras personas. Imaginemos esto, imaginemos que hay un estímulo de una marca, ¿ok? Imaginemos que hay un estímulo, una promesa de una marca. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como consumidores? Investigamos, ¿cierto? El concepto se llama momento cero de la verdad, Zero Moment of Truth, es un concepto acuñado por Google hace mucho tiempo atrás, pero hasta el día de hoy sigue muy vigente. Y en la investigación lo que hacemos es que finalmente, dependiendo de la experiencia que nos ofrezca la marca, ¿cierto? La organización, es que finalmente decidimos avanzar o no en la línea consecutiva a la conversión de compra, ¿no? En este caso, si el e-commerce está correctamente implementado, si es que no me falla ningún tema con mi tarjeta de crédito para poder pagar. En la tienda presencial sería que yo vea que la tienda es segura, que la tienda es ordenada, que la tienda es limpia. Y si ese tipo de cosas sucede, nosotros vamos a la decisión de compra final, que en el caso de Google lo comenta como la segundo momento de la verdad, que básicamente cuando yo termino adquiriendo y viviendo la experiencia de ese producto, ese servicio. ¿Qué es lo que pasa? Que dependiendo si la experiencia es positiva o negativa, muchas veces generamos una experiencia documentada. Y lamentablemente las experiencias documentadas en su generalidad son principalmente negativas, ¿no? Cuando tenemos experiencias negativas, normalmente las documentamos en redes sociales, en foros de comunicación, en reseñas, y este tipo de información se convierte en la fuente de decisión, evidentemente, de otra persona, ¿no? De otro cliente. Y por lo tanto, todas las experiencias que nosotros logremos mermar, ¿cierto? Todas las experiencias positivas que logremos potenciar de cara a nuestros clientes, va a hacer que la experiencia documentada sea positiva y eso de reputación para la marca. Por eso es muy importante generar desde el momento cero, desde el momento en que el potencial cliente tenemos un dato de él, gestionar una serie de experiencias automatizadas para mejorar las experiencias que eventualmente va a tener este cliente en el futuro. ¿Ok? ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está la clave? Y aquí con esto ya termino parte de la charla. ¿Cuáles son las tendencias? ¿No? Las tendencias principalmente están vinculadas a un concepto muy interesante que lo deja hace un par de años atrás la consultora McKinsey. Aquí también los invito a todos a revisar el concepto, se llama The Consumer Decision Journey, ¿ya? El viaje de decisión de compra del cliente. Básicamente, lo que postula esta línea conceptual estratégica es que los clientes, los potenciales clientes y los consumidores estamos en una espiral constante circular de decisiones. Hay etapas de consideración inicial donde nosotros como potenciales clientes no tenemos claro qué marca voy a considerar para tomar la decisión de compra. Luego vienen etapas de evaluación, donde finalmente ya tengo alguna relación o un vínculo con la marca, es decir, le he mandado un correo electrónico, he llamado por teléfono, he dejado un formulario de contacto, etc. En la evaluación ya tengo un vínculo. El cierre es cuando termino de convertir, ¿cierto?, a la compra, y el vínculo tiene que ver con todo el ciclo de lealtad, es decir, cuando ya soy cliente y cómo genero esa relación en el tiempo. Bueno, este mapa conceptual es sumamente importante para los que hacemos estrategias, porque fíjense que dependiendo el momento y el estado en el cual está el cliente, son las estrategias que yo eventualmente puedo desarrollar. En las etapas de consideración, normalmente se generan experiencias mucho más vinculadas a la reputación de marca y por lo tanto estrategias de publicidad son fuertemente focalizadas acá, donde lo que busco es generar un estímulo inicial para los prospectos. Sin embargo, entre consideración y evaluación existen experiencias mucho más orientadas al vínculo y conexión con la marca, es decir, estrategias de contenido, estrategias de relacionamiento con las redes sociales, una serie como de focos en la relación inicial que tenemos entre el prospecto y la marca. Luego tenemos entre la evaluación y cierre experiencias que movilizan la conversión. Foco en mejoras tecnológicas, foco en sitios e-commerce que realmente sean de alta calidad, chat en línea, WhatsApp, ejecutivos de venta con información para personalizar la llamada, etcétera, etcétera. Y luego tenemos todo lo que viene
cuando el cliente ya es cliente, ¿no? Tiene que ver con el ciclo de lealtad, donde ahí lo que hacemos son experiencias para finalmente potenciar o mantener la lealtad y evitar la fuga de nuestros clientes. ¿A qué voy con esto? Que si yo teniendo claro el mapa de dónde está mi desafío, mi oportunidad de mejora dentro de la organización, es el foco estratégico que voy a establecer y es la relación que yo voy a establecer con mis clientes. ¿Ok? Y por lo tanto aquí este es el punto clave para determinar cuáles van a ser los puntos de acción, los puntos de profundidad en mi estrategia de relacionamiento con el cliente. Les había comentado sobre los indicadores, los KPI. Bueno, cada uno de estos embudos que anteriormente comenté tienen eventualmente un indicador para definir cuál es si es que el objetivo se está logrando o no, ¿ok? Y son objetivos distintos, mirados desde el cliente o mirados desde la empresa. Si es desde el cliente, efectivamente la etapa de consideración, lo que quiero yo como cliente es una solución, ¿cierto? Es que me solucionen el desafío, la necesidad que tengo. Sin embargo, para la empresa principalmente, cuando hablamos de consideración, es lo que se llama dentro del embudo el tráfico, ¿cierto? Es cuando yo en la tina quiero llenar de agua justamente con un agua de calidad para después avanzar a lo largo del embudo y lograr los cierres específicos. En la evaluación, lo que busca el cliente es el valor, el valor que me puede eventualmente ofrecer una organización. Es un valor adicional al resto, ¿no? Es la diferenciación respecto a la competencia. ¿Qué es lo que busca el indicador para la empresa? Se determina el leads, ¿no? El lead es cuando ya no es simplemente un tráfico o un usuario, sino que ya se convierte en un potencial cliente, ¿ok? Luego viene el cierre, donde lo que espera el cliente es justamente la oferta, es cómo logra desde una experiencia final obtener la mejor oferta por parte de la organización o parte de la marca para terminar cerrando o contratando un servicio, un producto, y para el objetivo de la empresa es efectivamente la conversión a la venta, ¿no? En el onboarding, primera etapa posterior al cliente, lo que busca el cliente es el apoyo, ¿no? ¿Qué es lo que busca por el lado del objetivo de la empresa? Es ver cómo logramos retener a ese cliente a lo largo del tiempo para aumentar el valor de vida del cliente. Y por último, la lealtad. ¿Qué es lo que espera el cliente de vuelta? Es dedicación por parte de la organización y por parte de la empresa. Los principales objetivos son la línea de referidos. ¿Cómo logro yo generar una serie de focos de lealtad para luego ese potencial cliente hacer referencias para otros futuros prospectos? Si yo ordeno, y aquí resumiendo todo, si yo tengo claridad respecto a los ciclos de vida, al valor de vida, y a los embudos, ¿cierto? Con los diferentes indicadores, yo tengo una línea clara de avance para luego posteriormente establecer los proyectos o las estrategias en particulares que se van a trabajar para el relacionamiento con los clientes. Este punto es esencial para avanzar en cualquier otro línea de aspecto más operacional, como son la definición de la tecnología que debo contratar, la definición de los equipos de trabajo que debo adquirir, el contenido que eventualmente debo ofrecer. Cada uno de esos aspectos más operacionales no puede estar resuelto si no hay arriba una clara lineamiento estratégico respecto a la gestión del cliente. ¿Ok? No puedo sino terminar esta presentación, esta charla, invitándolos también a Marketers Latam. Ahí está el sitio web, en el QR. Si ustedes pasan por el teléfono, van a ir directamente a la landing. Hay hoy día un cupón promocional por estos 2 días, que es Evoltis 20, que si ustedes lo agregan, van a tener un 20% de descuento en la inscripción de Marketers. Así que están totalmente invitados al evento. Son los días 26, 27 y 28 de octubre. Vamos a estar también ahí profundizando mucho más lo que tiene que ver con el concepto data driven, un concepto muy interesante a profundizar. Vamos a tener algunos casos también de tips y herramientas, así que están cordialmente todos invitados. Así que eso es, Ramiro, la charla inicial, bien, muy conceptual, pero también es focalizada fuertemente en la estrategia. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín. Muchísimas gracias, excelente la presentación y me dieron ganas de participar en el evento de Marketer Latam. Así que después te voy a pedir que me mandes el código. Sí, claro. Bien, nos vamos a preparar en unos minutos, vamos a recibir el panel de tecnologías exponenciales.